Maradona, antes de Messi, antes de que habláramos de balones de oro y de GOATs, ya había un nombre que significaba fútbol en todo el planeta: Pelé. Un chico que nació en la pobreza, jugó con pelotas hechas de trapos y acabó siendo llamado O Rei, el Rey. Hoy, en Historias de Bares, volvemos al origen de la leyenda. Y es que esta no es solo una historia de fútbol, ¿eh? Es la crónica de cómo un niño, un chaval, se convirtió en un auténtico mito. Y cómo ese mito, pues, redefinió un deporte para siempre. Venga, vamos a desgranar la increíble leyenda de Edson Arantes do Nascimento. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Pues mira, empezaremos con el origen de un rey, de dónde salió. Luego, su conquista del mundo en los mundiales. Veremos su redención en México, que es clave. También cómo se convirtió en el rey del gol, que tiene su miga. Y no nos quedamos ahí, hablaremos de su papel como embajador del juego bonito. Y, para terminar, por qué tiene un legado inmortal. ¡Vamos al lío! Venga, empezamos por el principio, porque toda leyenda, absolutamente toda, tiene un comienzo. Y el de Pelé, bueno, el de Pelé está totalmente arraigado en la humildad. No empezó en un estadio de lujo, que va, empezó en las calles de Bauru, con una promesa que iba a cambiarlo todo en la historia del fútbol brasileño. A ver, hay que ponerse en situación. Estamos en 1950. Brasil pierde el Mundial en casa, el famoso maracanazo. Es una tragedia nacional, de verdad. Y ahí está un Pelé de solo 9 años que ve a su padre, Dondiño, destrozado, llorando. Y el crío va y le dice: no te preocupes, un día yo la ganaré para ti. Ojo a esa promesa. Hecha en la más absoluta pobreza, donde un balón de verdad era un sueño, ese fue el motor, el combustible de toda su leyenda. Es que no jugaba por la fama ni por el dinero, jugaba para cumplir una promesa sagrada a su padre. Y ahora, una de esas curiosidades que son geniales. El nombre. Pelé, el nombre más famoso en la historia del deporte. ¿De dónde sale? Pues de un error de niño. Resulta que admiraba a un portero que se llamaba Vilé, pero él, de pequeño, no lo pronunciaba bien y decía Pelé. Y se le quedó. Y lo más gracioso es que al principio lo odiaba, le fastidiaba muchísimo. Él no tenía ni idea de que ese nombre, Pelé, acabaría siendo tan icónico que hasta el diccionario portugués lo tuvo que incluir como un adjetivo. Imagínate, Pelé es sinónimo de excepcional, incomparable, único, una pasada. Lo que viene después es que es de película, un ascenso meteórico casi real. Con solo 15 años, el tipo que lo descubre, Waldemar de Brito, se planta delante de los directivos del Santos y les suelta: este chico va a ser el mejor jugador del mundo. Y claro, se le quedarían mirando. Pero es que no estaba exagerando ni un poco. En menos de 2 años pasó de ser un completo desconocido a la mayor promesa de todo Brasil. Y ya estaba de camino a su primer mundial. Así, sin más. Y claro, ¿dónde se forjan las leyendas? Pues en los mundiales. No hay un escenario más grande. Aquí es donde el mito se hace realidad. Es el momento en que aquel chavalín que le prometió una Copa del Mundo a su padre empieza a saldar su deuda con la historia. 17 años. Repito, 17. A esa edad llega a Suecia para el Mundial del 58. Y encima llega como suplente y con una lesión de rodilla. Casi nada. Pues bien, salió de allí convertido en un rey. Marcó un hat-trick en semifinales y 2 golazos en la final. En la final. Llevó a Brasil a ganar su primer título mundial. Y lo más importante, cumplió esa promesa que le hizo a su padre 8 años atrás. En ese momento, el mundo entero acababa de conocer al primer rey global del fútbol. Pero claro, ser el rey tiene un precio, y uno muy alto. En los siguientes mundiales, la estrategia de los rivales para pararlo era clara y brutal: la violencia. En el 62 lo lesionaron en el segundo partido y se perdió el resto del torneo, aunque Brasil ganó igual, ¿eh? Pero lo del Mundial del 66 en Inglaterra, eso fue una auténtica cacería. Lo cosieron a patadas, pero literalmente. Contra Bulgaria, contra Portugal, hasta que no pudo más y se lo tuvieron que llevar en camilla. Ahí se vio que el rey, a pesar de todo, también era vulnerable. Y en medio de toda esa dureza, de ese fútbol de fuerza, Pelé y sus compañeros no solo jugaban, es que componían música sobre el césped. Él era el director de una orquesta que creó un estilo que enamoró a todo el planeta: el jogo bonito. Que no se trataba solo de ganar, ojo, sino de cómo se ganaba. Se trataba de jugar con alegría, con una creatividad desbordante y una superioridad técnica que, convertía cada partido en una auténtica obra de arte. Después de lo del 66, de esa brutalidad y esa decepción, Pelé estuvo a punto de tirar la toalla. De hecho, se planteó muy en serio no volver a jugar un mundial nunca más. Pero por suerte para todos, la historia le tenía reservado un último acto, una redención, en México, la que lo iba a elevar para siempre a la categoría de inmortal. Es que ese equipo, la selección brasileña de México 70, para muchísima gente es sencillamente la perfección hecha fútbol. Era un equipo lleno de estrellas, de jugadores que eran el número 10 en sus propios clubes, pero había un sol, y todos los demás planetas giraban a su alrededor. Y ese sol era Pelé.
Y no era solo el que metía los goles, era el líder total, tanto en lo táctico como en lo espiritual. Y esta jugada, ¡puf! Esta jugada lo resume todo, ilustra su genialidad a la perfección. Y eso que no acabó en gol, aún así es uno de los momentos más icónicos de la historia. ¿Y por qué? Muy fácil, porque demostró que su cerebro iba a otra velocidad. Vio una jugada que nadie más en ese campo, ni en el mundo, podía siquiera imaginar. Hizo un regate sin tocar la pelota. Es la creatividad en estado puro, absolutamente brillante. Al final, todo se resume en esto, en un número. 3. 3 Copas del Mundo. Nadie, absolutamente nadie más, lo ha conseguido. Este dato, así tan simple, es el pilar sobre el que se sostiene toda su leyenda. Es el récord que, más de medio siglo después, sigue ahí, imbatido. Es lo que separa a O'Reilly del resto de los mortales. Bueno, y ahora vamos a meternos en un tema interesante. Su faceta más prolífica, sí, pero también la más debatida. Su increíble y a veces polémica capacidad para marcar goles. Aquí es donde siempre surge el debate, la famosa controversia de los goles. A ver, ¿fueron 757 o más de 1200? Para entenderlo hay que viajar en el tiempo. En los años 50 y 60, el Santos se pasaba la vida de gira por Europa, y esos partidos no eran pachangas, eran eventos masivos, con una intensidad competitiva brutal, a veces incluso más que un partido de liga. Así que para Pelé y la gente de su época, esos goles valían oro. Claro que contaban, se los estaban marcando a los mejores equipos del mundo. Y luego está el momento del gol número 1000, el milésimo. Eso no fue un gol, fue un acontecimiento mundial, el penalti más famoso de la historia, sin duda. Imaginaos la escena, Maracaná, el campo invadido por la gente, el partido parado durante más de 20 minutos, Pelé a hombros de todo el mundo. Es que no era solo un gol, era la coronación a una década de dominio absoluto, la prueba de que había alcanzado una cifra que parecía de ciencia ficción. Pero la historia de Pelé no acaba cuando deja el Santos, ni mucho menos. Quedaba un capítulo más, llevar su magia y, de paso, el fútbol entero a una nueva frontera. Piénsalo, Pelé ya lo había ganado absolutamente todo. Podría haberse retirado tranquilamente, pero no, aceptó un último gran reto, conquistar los Estados Unidos. Y su llegada al New York Cosmos no fue un simple fichaje, fue el evento que de la noche a la mañana puso el soccer en el mapa de EV. Empezó a atraer multitudes, a otras leyendas como Beckenbauer. Fue un auténtico pionero, el primer gran embajador global que tuvo este deporte. Y su impacto no se quedó solo en el césped, que va. Años después, como ministro de Deportes de Brasil, lideró una auténtica revolución. Impulsó la famosa Ley Pelé, que fue un cambio radical. Profesionalizó toda la industria, le dio más poder y libertad a los futbolistas y acabó con un sistema que era casi feudal, donde los clubes eran dueños de los jugadores. Este legado, el del legislador, es casi tan importante como sus goles. Vale, y con esto llegamos ya al final. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué es lo que hace que, tantas décadas después de su retirada, la figura de Pelé siga siendo la referencia, el punto de comparación para todos? Pues yo creo que la respuesta está en su impacto universal. Es que los reconocimientos que tiene son de otro nivel. El Comité Olímpico Internacional lo nombra atleta del siglo. La revista Time lo mete entre las 100 personas más importantes del siglo XX. Y su nombre se convierte en un adjetivo en el diccionario. Su impacto fue mucho más allá del deporte. Se convirtió en un símbolo de excelencia, en la cara de un Brasil moderno y en general en una fuerza para el bien en todo el mundo. Así que al final, su legado no son solo los 3 mundiales o los más de 1000 goles. Su verdadero legado es haber sido el primero en todo, el primer icono deportivo global de verdad, el hombre que le demostró al planeta entero que un niño negro y pobre de un rincón de Brasil podía convertirse en el rey del mundo solo con su talento y su determinación. Y es que a lo mejor ser el rey no va solo de tener los mejores números, sino de ser quien define lo que significa llevar la corona.